Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen aquí por Unicanal. Hoy vamos a remontarnos un poco al año 2011, algunos años apenas atrás, para contar una historia que otra vez encierra el orgullo o un orgullo evidentemente violado, un orgullo manipulado, manoseado, pero en este caso de una mujer hacia lo que le había hecho su pareja, una traición que pagó con sangre el hombre luego de mucho tiempo. Luego de mucho tiempo ella de estar prácticamente a la cabeza de la manutención de la pareja, de una hija que tenían en común, lejos, muy lejos de su tierra, la que la vio nacer, ella decidió después de mucho tiempo volver a integrar la familia y ahí finalmente se dio el desenlace. Esta historia envuelve, como les decía, demasiados elementos que tienen que ver con esto que disgusta mucho la forma en que se describe, pero es tan detallista y envuelve tanto a su vez el crimen pasional. Porque la pasión desencadena evidentemente ese aspecto, esa furia, ese perfil asesino que todos los tenemos dentro, ahí quizás muy oculto y otros no, otros a flor de piel y muchas veces no logran dominar ese lado, ese demonio que tenemos quizás atrapado dentro y finalmente con esa traición decidimos sacarlo afuera. Este es el caso de esta mujer, que sin demasiado dar vueltas en torno a los perfiles, el personaje, quiero que ustedes mismos vean de quiénes se tratan, quién es en este caso nuestra víctima y quién es la victimario. A continuación, los perfiles de nuestros protagonistas de hoy. Perfiles. Víctima. Nombre: Lorenzo Ramón Reyes Florentín. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Villa Marangatú, Villa Elisa. Su cuerpo fue arrojado en el río Paraguay y salió a flote en Piquetecué en Limpio. Autores. Nombre: Jorgelina Prieto Ferreira. Edad: 32 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleada. Domicilio: Villa Marangatú, Villa Elisa. Esposa de la víctima alegó que lo mandó a matar porque él la agredía. Nombre: Celso García Barreto. Edad: 42 años. Alias El Jefe. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Trinidad, Asunción. Comandó el grupo de sicarios que asesinó al estudiante en su propia casa. Nombre: Sixto Ramón García Barreto. Edad: 43 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: jornalero. Domicilio: Barrio Campo Grande, Asunción. Actuó de intermediario para contratar a los sicarios. Fue asesinado 2 meses después del asesinato. Nombre: Wilson Rodis Ojeda Pedroso. Edad: 35 años. Alias Caballú. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Ceballos Cue, Asunción. Junto con los hermanos García Barreto, se encargó de asesinar a la víctima. Nombre: Mario Ramón Portillo Ventos. Edad: 35 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Carapeguá. Participó del momento del homicidio. Nombre: Julio César Mereles Trinidad. Edad: 28 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Viñas Cue, Asunción. Fue detenido como cómplice del asesinato. Nombre: Melba Judith González Benítez. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Villa Elisa. Fue detenida como cómplice del asesinato. Nombre: Bartola Prieto Ferreira. Edad: 25 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: ama de casa. Domicilio: Villa Elisa. Hermana de Jorgelina. En su poder se encontró el celular de la víctima. Esto no se conocía aún como un crimen desde un principio, sino que el hallazgo de un cuerpo en la zona de Piquetecué en Limpio, a mediados de julio del año 2011, fue el detonante para ir conectando los cabos que después, en todo caso, dieron forma a lo que realmente había ocurrido.
Muchas historias antecedieron a la desaparición de lo que después se identificaría como la víctima que habíamos visto, Lorenzo. Hubo todo un trabajo forense al respecto luego del hallazgo, porque ya llevaba días de estar muerto, con un avanzado estado de la putrefacción misma del cuerpo, y eso hacía que en su primer momento sea dificultoso identificarlo. Pero luego de que lo hayan hecho, dieron cuenta de su muerte, la noticia que por supuesto llegó a la familia, y después fue como una especie de armaje rompecabezas para la policía, porque tenían que explicar si eso fue accidental, si fue realmente un crimen, pero la autopsia revelaría realmente el misterio que ocultaba, el descarte de una de las dos hipótesis. Es decir, ahogamiento ya no, por las heridas que tenía, las varias heridas que tenía, y por supuesto los destrozos principalmente en la piel, que hacían suponer de que esas heridas no eran provocadas por fuerza del arrastre de las aguas o lo que pudiera uno imaginarse que ocurriría con un cuerpo en estado de inmersión. A partir de ahí, de que realmente la policía de homicidios tenía el camino allanado hacia la hipótesis del crimen, comenzó a dibujarse lo que realmente esperaba en la historia. Unirían las tramas, unirían las pistas y se conocería finalmente qué ocurrió. Pero primero, a lo primero, el hallazgo del cuerpo, un 15 de julio del año 2011. ¿Qué pasó? La mañana del viernes 15 de julio del año 2011 estaba especialmente fresca. Las lluvias caídas en la víspera del inicio de ese fin de semana no impidieron a Hilario Ibarra llevar a cabo su rutina normal hacia la costa del río Paraguay, en la zona del barrio Santa Librada, en Piquetecué. Las 7 por ahí, las 7 de la mañana por ahí. Sí, a esa hora nosotros empezamos a trabajar. Aguas arriba, en el margen izquierdo del río Paraguay, muy cerca del peñón que une al barrio limpeño con la chaqueña ciudad de Villa Hayes, efectivos de la Prefectura Naval observaron algo que había quedado atrapado en el espinel del pescador. El enorme bulto no era precisamente un pescado. La Marina lo que encontró bien temprano cuando hicieron su patrullaje y, por ejemplo, como te digo así, ellos llegaron un poquito más antes, cerca de mi espinel. Y fue a la mañana, después un temporal y vi algo flotando cerca de mi espinel y ahí me acerqué y vi un cuerpo. No, en ese tiempo estaba creciendo el agua, en esa época. Yo después dejé nomás mis cosas y vine otra vez en el puerto y después se fueron a traer una lancha el cuerpo, que tenía una piedra atado por la cintura. Ya pensaron que no le iba a sacar la piedra. ¿Es la primera vez que te pasó algo parecido en tus años de pescador? Y sí, la primera vez que me pasó eso. ¿Fue la única? Sí, la única. 29 kilos de piedra no fueron suficientes para mantener en el agua el cadáver, que arrastrado por la flora acuática llegó hasta la orilla. Al menos 5 días en el agua hicieron lo propio con aquel cuerpo, cuyo rostro especialmente era irreconocible. Vino mucho camalotal y todo y eso también le trajo por lo menos hasta ahí. Ya estaba todo hinchado y tenía un destornillador acá por el cuello, que me acuerdo bien, era al lado derecho creo. Ya no se le entendía bien la cara porque sus ojos y eso ya salían todos ya. No se le conocía, ya estaba descompuesto, los ojos ya se le salían. Agentes policiales de la comisaría número 27 local acudieron al llamado del pescador, que, sorprendido por el hallazgo, decidió dejarlo todo en manos de las autoridades. Pero más sorprendidos se mostraron los efectivos, que en las últimas semanas no habían recibido denuncia alguna por desaparición de personas. La identidad de aquel hombre era un completo misterio. Atado de manos y pies, el desconocido llevaba una remera de mangas largas rojas y unos jeans azules. En el momento, se hablaba de un hombre de unos 30 años aproximadamente. Acostumbrados a las denuncias por aviqueo en la zona, los policías sospechaban que podría tratarse de un delincuente arrojado a las aguas del extenso río Paraguay desde otro punto. Creían que la corriente lo había desplazado hasta esa zona
a kilómetros del lugar donde fue arrojado. Agentes del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos fueron convocados para la investigación del caso. Nosotros fuimos convocados a través de personal de la Comisaría Jurisdiccional Nacional Piquetecue, quien en ese momento tenían ellos un caso de hallazgo de cadáver de una manera muy inusual, ¿verdad? Ya estaba en estado de putrefacción y tenía un picahielo incrustado a la altura del cuello, ¿verdad? La fiscal de turno, Rosa Nilda Heinroth, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Sajonia, donde fue inspeccionado por un médico forense. Lo complejo de esta historia al principio, porque después vendría realmente lo más difícil en la parte investigativa, pero lo complejo al principio fue sin duda establecer de quién se trataba. ¿Quién era ese hombre? Sabían que el cuerpo correspondía al género masculino, pero no lograban identificarlo a simple vista. No tenía documentos, sí algo de prendas de vestir, y eso hacía que sea un poco difícil. Les decía que el estado de descomposición del cuerpo era de al menos una semana en la aproximación que daba el forense. Claro que después se estableció el tiempo real del post-mortem, de las heridas, etc. Esto ya en Sajonia, en la morgue de Sajonia, pero lo primero era saber de quién se trataba, porque dependía mucho de eso para poder comenzar la investigación y saber, bueno, quién mató a este hombre. Sabía que había 7 orificios de un arma cortopunzante, pero no sabían por qué había sido provocado. Pudo ser cualquier cosa. Pudo ser el ataque a un vándalo, pudo ser problemas de droga, pudo ser una venganza, pudieron haber sido tantas cosas en ese momento, imagino yo, claro, en la mente de un investigador, pero realmente la idea era ir descartando todos esos eventos y acercarse a la causa real de la muerte. Saber por qué habían matado a ese cuerpo, vamos a decirlo así, porque no tenía identidad en ese entonces. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, la propia mujer es la que llega a identificar por las prendas de vestir. Va Jorgelina y dice, este es Lorenzo, mi pareja, el padre de mi hija. Y a partir de ahí la situación va cambiando. Va cambiando porque otros autores se suman a un montón de intrigas, a un montón de sospechas, que después la policía, en el tino de la experiencia, en la expertise, comienza a descubrir realmente quién era la sospechosa principal. Lo identificaron. El cuerpo sin nombre ocupó un día entero una camilla en una morgue judicial de Asunción. Allí quedó hasta que las autoridades pudieron identificarlo y la policía obtuvo las primeras pistas que permitieron saber por dónde empezar a investigar. Horas después se pudo identificar al cadáver que pertenecía a una persona de nombre Lorenzo, creo era el nombre. Ya los familiares se acercaron hasta el lugar y pudimos también contactarle que había una denuncia de desaparición de personas hace días atrás, ¿verdad? Lorenzo Ramón Reyes Florentín, un joven de 29 años, comerciante y estudiante de contabilidad, era la víctima del atroz crimen. Él no tenía enemigos y su desaparición parecía ser un misterio para sus padres y hermanos. El cadáver fue entregado a su padre, Dionisio Reyes, quien lo trasladó hasta su natal Ibicuí para el sepelio. Una notable desaveniencia entre sus familiares y su esposa, Jorgelina Prieto Ferreira, levantó las primeras sospechas de los investigadores. Tensos momentos se vivieron en torno al hecho cuando ellos se enteraron que Jorgelina denunció en la sede de la comisaría 13 de Villa Elisa la desaparición de Lorenzo recién una semana después de que él ya no regresara a casa. El hombre estuvo desaparecido desde el miércoles 6 de julio, pero la denuncia Jorgelina la formuló días después. Entonces contactamos nosotros con familiares, con parientes, y con la que más pudimos hablar era justamente con la concubina, con su esposa, ¿verdad? Quien había manifestado de que su marido ya había desaparecido días atrás y que ella había comunicado a la comisaría jurisdiccional y que haciendo otras preguntas pudimos obtener de que había movimientos extraños esos días en el entorno de su casa.
Nosotros le habíamos consultado cuál sería la circunstancia, si era él recibía amenaza o algo, ¿no? De repente ella creía de que era como que las personas creían que tenían mucho dinero, ya que la mujer estuvo mucho tiempo por España y había vuelto en esos días nuevamente por su domicilio con su pareja, entonces la gente pensaba que tenía mucho dinero, ¿verdad? Ante los familiares de Lorenzo, Jorgelina acusó a una mujer de nombre Victoria de haber realizado amenazas contra su marido, con quien mantuvo una relación extramarital en el tiempo en que la esposa estuvo trabajando en España, desde el año 2004 hasta poco antes de la muerte de Lorenzo. Bueno, en esta parte de la historia, aún la policía caminaba sobre pasos muy flojos, muy débiles. Tenía, si bien, una leve sospecha de acuerdo al comportamiento, de cómo iban analizando la actitud del entorno de la familia, porque esto es como una matriz en la investigación policial. Casi siempre cuando ocurren muertes violentas, la policía actúa como una especie de acción mecánica, dudando siempre el entorno, de un entorno muy cercano. El primer anillo, por decirlo de alguna forma, de la víctima. Y eso puede incluir a hermanos, parejas, por supuesto, hijos, padres. Después ya va la ramificación a tíos, primos, etc. Luego ya socios comerciales, el entorno laboral, etc. Entonces, lo que hicieron en aquel entonces era prestar mucha atención al comportamiento de la familia de Lorenzo en aquel entonces, y eso sí le llamó bastante la atención. Pero estaban centrados primero en determinar las causas de la muerte, saber el mecanismo de acción, cómo lo mataron, saber quién lo hizo principalmente, pero para poder llegar hasta ese punto necesitaban conocer muy bien al asesino, el arma que había utilizado, por qué lo habían matado, y quizás esos mensajes estaban descritos en la zona en que recibió las heridas, en las que recibió la herida, donde fue atacado Lorenzo. Tenía heridas en el abdomen, en el pecho y en el cuello. Inclusive el cuerpo fue encontrado con un desarmador, un destornillador incrustado en la yugular. En heridas que hablan, el forense detalló cuáles son las heridas puntuales que recibió Lorenzo y cómo fue encontrado en aquel entonces. Heridas que hablan. 7 profundas heridas de arma blanca en el pecho y abdomen produjeron la muerte de forma casi instantánea de Lorenzo Ramón Reyes. Agonizante, Lorenzo recibió el golpe de gracia con un destornillador. Los criminales le asestaron una estocada en el cuello. El corte provocó la perforación de los grandes vasos sanguíneos, atravesando desde el lado derecho hacia el izquierdo una profunda herida que demoró segundos en sacarle la vida. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Encontraron el cuerpo de Lorenzo, un joven de 29 años, en julio, a mediados de julio del año 2011 en Piquetecué Limpio. Su cuerpo, pensaron en algún momento, pero esto en los primeros minutos, que murió ahogado. Pero una vez que fue inspeccionado por un forense, encontraron las múltiples heridas que tenía en el cuerpo. Heridas hechas con un destornillador. Esa herramienta sería una de las primeras pistas que utilizarían los investigadores para determinar quién lo pudo haber matado y la motivación. Una motivación que acercaría al asesino aún más dentro del campo de las sospechas. Vamos a hacer la primera pausa en este capítulo de Escena del Crimen y al volver, en el ojo del investigador, las primeras pistas, los primeros cabos sueltos en este nuevo capítulo de Un Crimen Más aquí en Escena del Crimen. Pausa y volvemos. El cuerpo de Lorenzo Ramón Reyes, de 29 años, fue encontrado un 15 de julio del año 2011. Este cadáver flotaba en la zona de Limpio, en Piquetecué. Fue encontrado por un pescador
y posteriormente, bajo la advertencia del hallazgo, la policía comenzó una investigación junto con el forense para determinar la verdadera causa de este crimen. Un ahogo, una asfixia, ¿qué pudo haber llevado a la muerte de esta persona? Eran las primeras preguntas que surgían en torno al hallazgo de eso, y después determinaron finalmente que fue asesinado, brutalmente. Un asesinato con mucha hazaña, lo cual evidentemente arrojaba ya la primera hipótesis de una venganza. A Lorenzo lo mató a alguien que estaba evidentemente con una rabia contenida por algo que salió mal. Una deuda pendiente, una situación que se rompió en medio, algo que frustró a la otra persona y llevó a tomar una determinación de este tipo. Pero Lorenzo era un chico que no tenía muchos problemas, muchos inconvenientes más que cuidar de la hija. Su mujer estaba en España, volvió hace muy poco tiempo, estaban disfrutando de esos momentos de haber acortado la distancia después de que ella haya viajado allá por el 2004, unos 7 años atrás. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a alguien a matar si no tenía demasiados problemas? Bueno, este fue la principal barrera que tenían los investigadores en un principio. En el ojo del investigador, las sospechas, aquellas murmuraciones, aquellas quejas, aquella fricción que hubo en el velorio de Lorenzo, despertó una cierta curiosidad de la policía de homicidios. ¿Por qué tanto reclamo hacia la esposa? La mujer tenía 32 años, Jorgelina, un hermano policía. ¿Qué había en medio de todo eso que envolvía tanto misterio? Los primeros pasos de la policía de investigaciones en aquel entonces arrojaban unas tenues luces a lo que podía ser el camino que conducía hacia una venganza. La investigación. La primera pista encontrada por los investigadores fue la camioneta de Lorenzo, que había sido abandonada en la ciudad de Areguá y encontrada el lunes 18 de julio, posterior al hallazgo del cuerpo. Personal de criminalística el día de ayer estuvo procesando el vehículo a fin de poder obtener algún indicio, algún elemento que nos pueda servir para la investigación. Estamos esperando esos resultados también que nos va a ayudar para continuar con la investigación. Pero los días transcurrieron, luego las semanas se hicieron meses. Cuando se cumplieron 3 del último día en que se había visto con vida a Lorenzo Ramón Reyes, la policía estaba cada vez más cerca de resolver un confuso crimen que escondía un trasfondo de incontables secretos que pronto saldrían a la luz. Una señal se convirtió en la pieza clave para la policía, que durante los primeros días de la investigación estudió detalladamente los movimientos de la familia, especialmente a Jorgelina. Había datos que no concordaban, por lo que nosotros hicimos varias solicitudes al Ministerio Público, entre ellos el cruzamiento de llamadas, y notamos nosotros algo muy extraño, ya que no se encontró con el cuerpo el teléfono, que el teléfono seguía activo, sin embargo ya con otro número, pero estaba en la zona justamente donde vivía donde vivía anteriormente la víctima, ¿verdad? Donde estaba actualmente su expareja. La ubicación del aparato llevó a los policías hasta esa vivienda situada en el barrio Villa Marangatú de Villa Elisa, donde lo encontraron en poder de Bartola Prieto Ferreira. Entonces, en un análisis más profundo podemos constatar que el teléfono estaba utilizando la hermana de la esposa, o sea, en este caso sería la cuñada de la víctima, por lo que comenzamos a hacer algunos cruces con otros números, solicitamos más y más números, y pudimos ver que el día del hecho había llamadas que se habían realizado en la zona donde ocurrió el crimen, ¿verdad? Los primeros datos cotejados por los efectivos de homicidios marcaban un llamativo escenario que de a poco se iba descubriendo. Sin embargo, un revelador dato daría a los policías un panorama mucho más claro de qué habría ocurrido y el misterio comenzaría a dejar ver las circunstancias del estremecedor asesinato. En el ojo del investigador ya Jorgelina era una de las sospechosas principales, por no decir prácticamente la única, que saltaba en la agenda, en los documentos que tenía la policía. Documentos digo de una forma metafórica, simplemente todo estaba acá.
lo que había dicho la familia, lo que apuntaba la familia de Lorenzo, hacía que ellos se les cierre el entorno hacia ella, y bueno, había que seguirla, había que comenzar a ver las motivaciones que había, qué fue lo que probablemente provocó que ella haya optado por matarlo. Pero como no había algo que la sujete en tiempo, lugar, etcétera, no tenían demasiados datos para ubicarla en zona de limpio, que se haya arrojado el cuerpo en la zona, etcétera. Entonces surgió, digamos, una casualidad. Un segundo equipo de la policía que recibió un dato muy puntual, un dato muy curioso. Alguien estaba buscando un asesino. Alguien muy cercano a la policía. Y qué dato curioso, qué dato sospechoso para los propios investigadores, que tuvieron que evidentemente acudir, seguir ese hilo conductor y llegar a identificar al camarada que estaba buscando un asesino. ¿Por qué lo estaba haciendo? Aún en ese momento, ellos no lograban conectar los casos. Es decir, el segundo equipo que recibió el dato de que alguien estaba buscando, un policía estaba buscando un asesino, no sabía que realmente eso estaba conectado a la muerte de Lorenzo. El hecho que inclusive hayan encontrado un destornillador les hacía pensar que ese crimen fue probablemente provocado por un adicto, y quizás el trasfondo era el robo. Y Limpio era una zona también de muchos hechos muy particulares de ese tipo, claro. Entonces, básicamente ahí también estaba centrada la atención de los policías. Por más de que había una sospecha sobre Jorgelina, lo otro también era algo bastante fuerte, no podían descartarlo. Pero poco a poco, cuando fueron llegando a descubrir uno de los dos caminos, todo esto cayó y se unificó. Se conectaron los dos casos, y así la policía llegó a detener a un sicario que luego se arrepintió. Sicario arrepentido. También paralelamente había otro equipo que estaba trabajando y ellos recibieron una información de que había un ofrecimiento para hacer un trabajo y asesinar a una persona por 80 millones de guaraníes, y era justamente de esta persona acá de la zona. Sorpresivamente para los agentes del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos, el detenido era uno más de ellos, un policía que además era hermano de la principal sospechosa, el suboficial Víctor Prieto. En aquel tiempo prestaba servicios en la comisaría 16 Metropolitana y fue quien se encargó de contactar con los asesinos. Por lo que se solicitó montar vigilancia en un lugar y se hizo un simulacro de que se le iba a contratar a esta persona para otro tipo de trabajo, y ahí se logró la detención de dos personas, de una de las personas, y ahí pudimos obtener varios informes, ¿verdad? Al verse acorralado por la situación, el efectivo policial decidió contar todos los detalles acerca de la persona que le había solicitado sus servicios y quienes finalmente fueron contratados para cometer el homicidio. Que después nosotros pudimos cotejar con el trabajo técnico que ya habíamos realizado, y efectivamente ya teníamos todos los elementos para decir de que efectivamente la mujer había pagado para que se le pueda asesinar a su esposo, ¿verdad? A partir de allí, Jorgelina Prieto Ferreira pasó a encabezar la lista de involucrados. La historia comenzaba a tomar forma, y una vez que los camaradas de este policía que estaba asignado a la comisaría 16 Metropolitana, confiesa de que su hermana le pide matar a su cuñado, pero él no lo hace, decide optar por no quedar involucrado y buscar a alguien que sí lo haga, es que comienza a tener esto evidentemente la forma de una venganza por una motivación aún desconocida en ese instante, en ese momento, y después obtienen los nombres de quienes finalmente cometieron el crimen. Un crimen que evidentemente se
intentó arroparlo dentro del margen de un robo para que esto en un principio no parezca un asesinato por venganza. Pero ¿dónde estuvo la falla? Porque si bien entraron a la casa, después él aparece muerto con 7 heridas, con un destornillador atravesado en el cuello. ¿Dónde estuvo la falla de todo esto? Pues que la hermana de Jorgelina tenía el teléfono de Lorenzo. Lo activó y eso termina evidentemente por encuadrar dentro de lo que podría ser reducción. Pero de todas formas para la policía era muy extraño que si supuestamente él probablemente fue asesinado en un robo, si entran a la casa efectivamente, ¿por qué no se llevan el teléfono y por qué el teléfono de Lorenzo aparece en manos de la hermana? Todas estas interrogantes, estas inquietudes, algo bastante confuso en un principio, toma forma cuando evidentemente ellos se enteran del trasfondo de todo esto, de la motivación, que fueron los celos, que fue haber descubierto el motivo real, de qué es lo que estaba pasando, la traición, con los datos de quiénes eran, por qué habían entrado y quién los contrató. La policía tenía la lista de sospechosos del asesinato de Lorenzo y así fue que lograron la detención de 6 personas, de 7, porque el 7º fue asesinado antes de ser detenido. La detención de los autores. El atardecer del viernes 7 de octubre del año 2011 no fue un día normal en la comunidad de Villa Lisa. Una discreta guarida montó la Policía Nacional alrededor de la casa de Jorgelina Prieto en el barrio Villa Marangatú, donde hasta hace poco más de 3 meses vivía con su marido. Una vez con todos esos elementos habíamos realizado una vigilancia y momentos antes de entrar en su domicilio en horas de la mañana nosotros detuvimos a la esposa y le trasladamos hasta el departamento de homicidios en aquel entonces, ¿verdad? Y a partir de ahí logramos identificar aproximadamente 5 personas que estaban involucradas en el hecho. Tras la detención de Jorgelina, la mujer confesó el hecho y rápidamente, como un efecto dominó, uno tras otro cayeron los demás involucrados, a excepción de 2 hermanos. Uno de ellos, un mes antes, había sido ajusticiado, el otro huyó del país. Jorgelina, en su descargo en un primer momento, alegó que su marido la maltrataba. No obstante, acabó posteriormente revelando el verdadero móvil del asesinato. Y pudimos hilar de cuál habrá sido el móvil de ese crimen. Y efectivamente el móvil de ese crimen terminó siendo pasional, ya que la mujer, quien había contratado a los sicarios para asesinarle a su esposo, había enviado varias remesas de dinero justamente para la construcción de una vivienda, levantar un comercio, la adquisición de una camioneta, hecho que no se realizó en su totalidad y haciendo los cálculos había faltante de mucho dinero en ese tiempo que había enviado. Ante el millonario faltante, Jorgelina se hizo la tarea de investigar en qué había invertido su marido el dinero que ella había enviado y descubrió que él lo había desviado para favorecer económicamente a otra mujer. A partir de allí trazó el plan macabro y lo llevó en marcha. Ahora, en la composición final, ¿cómo la policía resolvió el rompecabezas? ¿Cómo armó este puzzle de situaciones que tenía en mano, que estaba muy confusa en un principio y que, por supuesto, tenía las versiones de todos? Las versiones de la familia de Lorenzo, la versión de la propia Jorgelina y su coartada, la versión del hermano de Jorgelina que ya había contado, que fue su hermana la que lo contrató, la detención de 6 personas, de 7 que estaban bajo sospecha porque uno muere finalmente, uno de los 2 hermanos que fue contratado de manera directa para asestar las heridas. Pero ojo, no todas las heridas fueron provocadas por ellos. Una en principal, quizás el de Gracia, quizás el que le quitó la vida de forma más rápida por las múltiples que tenía y lo simbólico que ello fue en una situación, reitero, de crimen pasional, es la que finalmente termina por componer toda esta historia. En este recuento,
El comisario Richard Vera, en ese entonces ocupando el puesto en el Departamento de Homicidios de la Policía, hace una línea del tiempo de lo que realmente ocurrió, cómo ocurrió y cuál realmente fue la motivación. Lo que llega a detonar en la decisión final de matar a su pareja. ¿En qué consistió esa traición? ¿Qué hizo Lorenzo para que ella decida matarlo? Vean. El día del asesinato. Luego de 7 años de incansable trabajo en España para juntar dinero y regresar a su país, Jorgelina Prieto decidió adelantar su regreso. A principios del año 2011, cargada de furia y una incontenible sed de venganza, regresó a casa junto a su marido, Lorenzo Ramón Reyes. Él estaba a punto de recibirse de contador y el negocio parecía próspero. Lorenzo y Jorgelina vivieron algunos meses como en los viejos tiempos, pero él ni siquiera imaginaba lo que ella tenía planeado para él, el peor de los finales. Entonces ella tomó esa drástica decisión de asesinar a su concubino. Contrató a esta persona a quienes pagó 30 millones de guaraníes y quedando entonces una deuda de 50 millones. Y esos 50 millones ella le había ofrecido a los delincuentes una camioneta, incluso se llegó a hacer un contrato privado, hecho que al poco tiempo que pasó hubo problemas en el grupo y a partir de ahí se filtró la información de cómo se lo había contratado y cuál fue el hecho, ¿verdad? En la vivienda se encontró varios elementos, entre ellos tengo entendido que se había encontrado también ese contrato privado, así también se encontró manchas de sangre, encontramos nosotros una alfombra que tenía un recorte muy llamativo y justamente al borde de esos recortes hemos encontrado también rastros de sangre porque se había utilizado, justo sobre esa alfombra se le había asesinado a esta persona, ¿verdad? El miércoles 6 de julio de aquel año regresó del trabajo, estacionó su camioneta y tomó sus llaves para ingresar a su domicilio. Lo que él no sabía era que al cruzar la puerta, su destino estaba marcado. En el interior lo esperaban los hermanos Sixto y Celso García, junto con Wilson Rodis Ojeda Pedroso y Mario Ramón Portillo. Ellos habían llegado hasta su domicilio alrededor de las 20 y 30 horas a bordo de un automóvil de la marca Hyundai. En el sitio fueron recibidos por la propia Jorgelina, con quien esperaron la llegada de la víctima cerca de las 21 horas. Esto fue bien planeado. Entraron 3 sujetos como para cometer un asalto, donde justamente a la primera que pudieron agarrar fue a la mujer. Entonces, al reducir a la mujer, le llevaron hasta otra pieza y ahí supuestamente eso llegó a utilizar como coartada, ¿verdad? Ahí entraron y asesinaron al hombre. Celso García le aplicó las 7 puñaladas, pero el golpe de gracia le dio ella misma. Y según informaciones, ya estando en el suelo, la misma mujer le había aplicado el último golpe en clavarle el destornillador en el cuello. Justamente, en principio, la idea era que si moría en el momento, pero aparentemente no falleció en el momento y ya estaba amaneciendo, entonces tenían que hacer desaparecer el cuerpo del lugar. Y en la desesperación, seguro que tuvieron también los asesinos, tomaron la decisión de ir a tirar el cuerpo en el río. Mucho tiempo después, una vez que la policía tenía prácticamente el caso resuelto investigativamente, uno de los sicarios contratados por el hermano de Jorgelina, el agente de policía, aparece muerto. Motivos, y pueden haber varios. Circunstancias también pueden ser varias. Era un hombre dedicado a este tipo de trabajos. De hecho, por eso se corrió la voz, por eso el policía sabía dónde buscar y por eso finalmente dentro de esa corrida de voz, por decirlo de alguna manera, sus camaradas, los policías de homicidio, se enteran de que había uno uniformado que estaba buscando un asesino. Quizás ese manejo plural de la información, de quienes lo estaban buscando, el motivo que estaba buscando, puede entenderse como una quema de archivos, puede entenderse por cortar de raíz una situación que realmente estaba teniendo un coletaje
muy amplio, que estaba cortando cabezas por todos lados en un negocio que es redituable. Si bien no se paga mucho, es un negocio permanente, matar personas. Así fue que tiempo después del crimen de Lorenzo, aparece uno de sus victimarios muerto. Sicario ajusticiado. 15 de septiembre del 2015. Domínguez Rodríguez inició muy temprano su rutina en busca de remedios refrescantes para venderlos a sus fieles clientes del barrio San Blas de la fracción Acostañú de Itoronó. Mientras se esforzaba por rescatar algún que otro dato, se topó con un tétrico escenario. En medio del espeso bosquecito yacía sin vida el cuerpo de Sixto Ramón García Barreto. El cadáver del hombre con frondosos antecedentes vinculado al crimen de Lorenzo y Ramón, una larga lista de delitos. Su última entrada a la cárcel había sido por robo. Recuperó su libertad un mes antes del asesinato de Lorenzo. El cadáver presentaba golpes en el rostro y 2 balazos en la cara y en la frente. Las manos tenía inmovilizadas con una esposa. Lo que sí se observa así en forma primaria son 2 impactos de bala, aparentemente. En la frente y otro a la altura del ojo, el rostro, el pómulo aproximadamente. La policía sospechaba que el criminal fue ajusticiado por sus propios colegas en un posible ajuste de cuentas. Se creía que este proveyó datos a la policía para que logre la detención de un delincuente de nombre Santiago Bernal Benítez, alias Cucharita, implicado en el robo de 1.400 millones de guaraníes ocurrido el 17 de agosto de ese mismo año contra la sucursal de un banco en Curuguatú. Mucho tiempo después, mucho más de lo que se había tardado en tener alguna novedad sobre uno de los 2 sicarios pagados, una novedad evidentemente que era la del cuerpo, lo encontraron muerto. Tiene novedades sobre el hermano de este, el que al parecer era el jefe, el que se encargaba de recibir los contratos para matar, el que había asestado 6 de las 7 heridas a Lorenzo. Es encontrado fuera del país. Él, cuando caen los nombres, por decirlo de alguna manera, cuando la policía tiene el diagrama o el organigrama de quienes fueron los contratados para asestar el golpe del robo, el supuesto robo, el circo o el teatro del robo, que finalmente tenía por origen, objetivo, matarlo a Lorenzo, él decide escapar y lo hace en algo que ya se conoce como la ruta argentina. Lo más rápido, frontera seca, no hay muchos controles y generalmente hay alguien, algún amigo, algún pariente que lo recibe y puede enfriar el tema estando bastante tiempo. Sin embargo, él no contó con el hecho de que crímenes de este tipo, y una vez que se tenga todos los indicios y las pruebas muy fehacientes de que alguien es culpable, esto no se apaga. Generalmente no queda impune. Al menos, siempre si es el espíritu de la investigación mantenerla viva. Y este era el caso, por fortuna. Así fue que cayó en la Argentina el jefe de los sicarios. Cayó 4 años después. En el humilde barrio bonaerense de Tristán Suárez, como cualquier vecino del lugar, Celso García Barreto llevaba una vida completamente normal. El 2 de febrero del año 2015, la Interpol lo arrestó a metros de su casa y lo presentaron como un cruel asesino a sueldo. Justamente al último se lo había detenido en el 2016 a 18, creo que se lo había detenido ya en Argentina. Lo llamaban el jefe y fue atrapado cuando salía de su domicilio para encontrarse con un conocido. Desde hacía ya varios días, el 29 de enero, los agentes policiales seguían sus movimientos. Además de su mancha de sangre en su foja criminal, el asesino tenía pendientes 4 órdenes de captura por robo agravado. En Tristán Suárez tampoco se mantuvo alejado del ambiente delictivo que caracterizaba su vida, pues allí se dedicaba a la venta de drogas. Con la carátula Persona Peligrosa, la policía paraguaya envió las coordenadas a sus pares de Buenos Aires para proceder a su captura y extradición, justamente el 29 de enero de aquel 2015.
El caso de Lorenzo, el asesinato de Lorenzo, allá por el mes de junio, mediados de año al menos, del 2011, comienza a terminar su fase investigativa. Ya prácticamente con los autores identificados, detenidos, la trama compuesta y prácticamente pocas dudas, más que algunos detalles, la policía ya estaba preparada para presentar su caso y esto, por consecuencia, al Ministerio Público y así llegar a los tribunales. Vamos a hacer la segunda y última pausa en Escena del Crimen y al volver, el desenlace de este caso. Lorenzo, de 29 años, fue asesinado en el 2011, a mediados de ese año, por su propia pareja, una mujer con quien tenía una hija y que, según al menos la investigación policial y lo que lograron descubrir, la traición que le había hecho a su pareja utilizando dinero que ella remesaba desde España, donde fue a trabajar unos años antes, unos 7 años antes, financiando amantes, malversando el dinero, hizo que ella se decidiera a matarlo. Para lo cual contrató a su hermano y a su hermano a su vez a unos sicarios. Fue así que se planificó un robo, fueron a la casa, ingresaron como si fueran ladrones, pero con el solo objetivo de matarlo, de asesinarlo por el ajuste de cuentas. Se llevaron el teléfono. Ese teléfono tenía la hermana de la pareja, la cuñada de Lorenzo. Tiempo después lo activó y así fue que la policía logra unir ese cabo más el del hermano, el del cuñado de Lorenzo, el hermano de esta mujer, de Jorgelina, y se unen las dos investigaciones porque había un dato que hablaba de la contratación de sicarios por parte de un policía. Cuando esos dos casos se fusionan, Homicidios de la policía tenía prácticamente la película dibujada. Detuvieron a varias personas, de hecho, la última 4 años después del crimen. Uno de ellos murió, por circunstancias también que se creen de ajuste de cuentas. El juicio estaba en puertas, la policía tenía su caso presentado y expuesto y el Ministerio Público la acusación por homicidio. ¿Cuántos años de condena? ¿Qué pasó con el jefe de sicarios que estaba en la Argentina detenido? Este es el desenlace de la historia del asesinato de Lorenzo. La condena. 3 años y 9 meses después del crimen, los autores del asesinato se enfrentaron a los tribunales. Algunos meses después de ser detenido en Buenos Aires, el principal sicario, Celso García Barreto. El juicio se llevó a cabo en el mes de abril, aunque García Barreto fue extraditado 2 meses después, en junio de ese año. El tribunal, compuesto por los magistrados Daniel Ledesma, Hugo Segovia y Alicia Orrego, decidió que la justa condena para la principal autora e ideóloga del plan criminal, Jorgelina Prieto Ferreira, fue pasar 23 años en el penal de mujeres del Buen Pastor, mientras los demás involucrados fueron condenados a penas que oscilaban entre los 4 y 20 años de pena. En 2 ocasiones, la mujer apeló la sentencia, que fue confirmada y ratificada por diferentes tribunales. El 12 de diciembre del 2015, el Tribunal de Apelación de San Lorenzo, integrado por los camaristas Fabricio Villalba, Lourdes Cardoso y María Teresa González, confirmó la sentencia, pero los abogados Mariel Zelaya y Alfredo Delgado plantearon el recurso extraordinario de casación en contra de los fallos, solicitando que sean anulados. Sin embargo, los ministros Sidulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera consideraron como sombrío y confuso el escrito de los abogados, lo declararon inadmisible y dispusieron la ejecución del fallo. Y así llegamos al final de la historia del asesinato de Lorenzo, un joven de 29 años que tuvo el infortunio de que su mujer haya sido sedada por el orgullo, por la ira, la traición y tomara la peor de las decisiones. La que muchos hombres también la toman, la que muchas mujeres también toman. En los 2 casos, la culpa es la misma. Lo deleznable del crimen de una persona por el sentido de posesión, por el sentido de traición, es la misma, tiene el mismo peso. En esta oportunidad al menos la policía lo hizo bien, consiguió todos los elementos y finalmente pudo empujar, al igual que el Ministerio Público, a los responsables hasta una condena.
por parte de la justicia. Esperemos que también sirva de lección para muchos casos donde generalmente las lagunas dejan y confunden a los investigadores y termina en lo que los paraguayos conocemos como el Opareí. Ponemos punto final a esta nueva historia, a esta nueva edición, esperando siempre que usted pueda volver a verla en nuestro canal de YouTube de Unicanal y también los días domingos. Como siempre, nos reencontramos el próximo martes aquí por Unicanal en Escena del Crimen.